Diálogo ACD Media se complace, se siente más que agradecido todos los ejecutivos de ACD Media de tener en nuestra planta, en nuestros medios, a dos figuras icónicas del periodismo, dos que han trazado pauta en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, y justamente eso somos nosotros, un grupo de medios de comunicación. Medios de comunicación, libertad de expresión. Miguel Franjul, Aníbal de Castro, ¿cómo se pueden definir con toda esta transformación que hay, tanto los medios de comunicación como la libertad de expresión? Le cedo la palabra a Aníbal de Castro, que es un director más antiguo que yo, en ejercicio. Bueno, de entrada debo decir que comenzamos el periodismo juntos. Sí. O sea que van parejos. Vamos parejos en cuanto Les advertimos que dejen de echarse vaina. En cuanto a señoría se refiere. Yo creo que es un momento trascendente para las comunicaciones, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, con la irrupción de la tecnología, podríamos decir casi como el protagonista en los medios de comunicación. Sin embargo, es un protagonismo que yo considero que es hasta cierto punto falso, porque siempre habrá... falso. Hasta cierto punto falso, porque siempre se necesitará la mano humana, se necesitará el talento, se necesitará el cerebro, y porque somos nosotros los protagonistas en verdad de lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión y difusión del pensamiento. No solamente somos los protagonistas, sino que recae sobre nosotros una responsabilidad adicional, es que somos intermediarios de un derecho que corresponde a toda la sociedad. Eso nos coloca en una posición hasta cierto punto, vuelvo y digo, relevante, y que nos confiere atribuciones quizás que no conlleva otra profesión. En lo que toca a la República Dominicana ha sido una batalla de muchos años. Cuando Miguel y yo nos iniciamos en el periodismo, había la preocupación por la libertad de prensa. Hoy, 50 años después, sigue la preocupación. Quiero decir con esto que es un tema que no termina, es un tema inagotable y como tal debemos verlo. Y entender que esa preocupación requiere que demos seguimiento estrecho a todo lo que tiene que ver con ese derecho que corresponde a toda la sociedad. Perdóname, Miguel, cuando te dice falso, me sorprende porque en la educación, sobre todo en el cuarto nivel de la educación, los profesores están sorprendidos por el impacto que ha tenido la inteligencia artificial. Entonces, eso va a impactar los medios y eso no es falso. No, impacta los medios. Lo que es la falsedad es entender que la tecnología es la protagonista en el proceso de comunicación. Protagonistas somos nosotros, los seres humanos. La inteligencia artificial no se creó sola. La tecnología no se reproduce sin que haya una mano que es la mano humana. Miguel Franjul. Yo creo que el tema que ustedes han escogido para conversar con nosotros es en este momento bastante apropiado y crucial. Medios y libertad de expresión. Habría que entonces hacer un reajuste porque muchos del público pudieran pensar en su clásica y tradicional concepción de lo que es un medio de comunicación, que son aquellos que simbolizan la prensa escrita, los periódicos, la radio y la televisión. Pero que resulta que con la irrupción de plataformas digitales que tratan de hacer y de extender un poco el radio de acción que tenían esos medios, es decir, la radio por un lado, la televisión y los medios impresos, se le da una dimensión todavía mucho mayor al concepto. Pero en el día de hoy estamos hablando, el modelo está experimentando o va a experimentar su mayor transformación, porque bueno, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que libera, por ejemplo, a los presidentes de cualquier responsabilidad penal,
por situaciones en las que ellos hayan tenido que tomar dentro de sus funciones como presidente, no más allá del ejercicio. También incorpora un elemento altamente trascendental, y es la de considerar a las redes sociales como medios de comunicación. Aquí ya cambia todo. Desde este momento está cambiando el panorama para todos nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque libertad de prensa estaba muy asociada, Aníbal lo sabe bien, muy asociada al instrumento que le garantizaba a esos medios tradicionales, es decir, a la radio, a la televisión y a los medios escritos, un campo de ejercicio sin cortapisas, sin ataduras, aunque con sus limitaciones y sus regulaciones. Y durante mucho tiempo, así fue que se entendió el concepto de libertad de prensa, es decir, una ley para proteger, o sea, es universal en las democracias, para proteger el ejercicio de estos medios de comunicación. Pero ahora, cuando a las redes sociales se consideran como medios de comunicación también, con todas sus, o sea, con toda la protección que ameritan, este concepto de libertad de expresión entonces se amplifica. Probablemente ya ese concepto de libertad de prensa se pierda, se vaya diluyendo, porque ya aquí ya ni siquiera sobre eso habla la gente y se defiende, sino se va a un ámbito mayor, a un concepto de libertad de expresión que la tienen todos los ciudadanos y por ende todo aquel que interviene como comunicador, como usuario de una red social en este campo de la comunicación. O sea, esto hay que examinarlo, Aníbal. Esto tiene un efecto muy profundo, o va a tener un efecto muy profundo en nuestro propio ejercicio. O sea, con razón tuvo la Sociedad Interamericana de Prensa con establecer hace ya más de 5 años la declaración de Salta, en Argentina, para crear un marco nuevo de regulaciones, siempre respetando su derecho a las plataformas digitales, a las redes sociales, lo creo. Ahora mismo nos vamos a abordar otro desafío más grande, que es hibridar la declaración de Chapultepec con la declaración de Salta para crear un instrumento nuevo, como lo tiene la ley que estamos renovando, 6132, que ya está contemplado en un futuro para los medios de comunicación donde estén todos envueltos. O sea, ya no dice periódico ni radio. En esa batalla que dice el señor Aníbal que no termina, se abren nuevos retos y desafíos con el tema de las redes sociales. Así es. Y es bueno establecer esa diferencia que Miguel señalaba en lo que es libertad de expresión, que corresponde a toda la sociedad, y libertad de prensa, que está, su marco son los medios de comunicación, periódicos, revistas, los medios tradicionales, pero que ahora se añade, como bien señalaba Miguel, el campo de las redes sociales. Ahora bien, ¿son los usuarios de las redes sociales periodistas? Ese es el tema. Nosotros creemos, yo creo que no. ¿Hacen uso de un derecho? Sí, un derecho que le compete, el de expresión, pero no son periodistas. Y es importante esta distinción, porque nos lleva a uno de los problemas con las redes, y es que lo que se difunde no necesariamente se corresponde con lo que es la tarea de un periodista, que es la búsqueda de la verdad. Debemos insistir en eso. La tarea de un periodista es la búsqueda de la verdad. No es esa la tarea de los usuarios de las redes de comunicación. Decía Miguel, decía Miguel que el tema tratado ahora no puede ser más oportuno. Y nosotros que estamos juntando aquí ahora a más de un siglo de experiencia, hemos juntado más de un siglo de experiencia en el ejercicio del periodismo de verdad, del bueno. Entonces yo le tengo que preguntar a ustedes ahora, recientemente se ha dado una situación, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República emite un comunicado que aparentemente asusta y ha tenido reacción de la sociedad dominicana, de diarios que ha opinado, del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, del Colegio Dominicano de Periodistas, y uno pudiera darle interpretaciones distintas, pudiera uno entender que son partes de las cosas que en ocasiones se producen entre el poder y la prensa, o entre quien detenta poder en el sector público, en la parte empresarial también, que se han dado casos.
Pero ustedes, ¿cómo lo ven? Esto, en la coyuntura que se da, ¿cómo interpretarlo? ¿Tú te refieres a la declaración al comunicado del domingo antes pasado del Ministerio Público? Sí, del Ministerio Público, donde hay unas afirmaciones acerca, unas insinuaciones, porque no mencionan específicamente a ningún periodista, ningún comunicador, en relación con el manejo de los acuerdos de delación premiada, en el caso de Medusa, Calamar y otros casos de corrupción. Evidentemente que por el tono y por las palabras utilizadas en ese comunicado, se apreciaba que había en el ánimo del Ministerio Público un resentimiento frente a la difusión de esas informaciones que se estaban dando, y de inmediato, o sea, eso nos puso en alerta a todos los medios de comunicación de si se trataba acaso de un sesgo o de reflejo de una política más intransigente, digamos, del medio del Ministerio Público. Posteriormente, al cabo de las horas, de 48 horas, se produjo una declaración un poco ahí arreglando la carga en el camino del Ministerio Público, señalando que realmente no eran amenazas dirigidas a la prensa, que no existía en la tradición del Ministerio Público ningún tipo de antecedente ni conducta que reflejara animadversión ni fricción con la prensa. Y bueno, al parecer las cosas se subsanaron, se quedaron ahí. Pero yo les voy a decir algo, o sea, uno de los desafíos que enfrentamos ahora, de los tantos desafíos, porque hay desafíos de muchísima naturaleza, ya Aníbal hablaba de la inteligencia artificial, pero uno de los desafíos que enfrentamos todos ahora, tanto en los medios tradicionales como los nuevos medios que son las redes sociales, es el nivel de ataque, de acoso y de descrédito al que estamos sometidos nosotros como medios y como periodistas individuales en todo el mundo. O sea, ya los presidentes, los mandatarios se expresan sobre los periodistas, sobre medios de comunicación de manera muy inadecuada, y hay muchas tribus digitales que también se están ocupando de desdeñar a los medios de comunicación, de acusarlos y de intimidarlos, como ha pasado recientemente con Diario Libre, por tener una postura independiente sobre temas de interés nacional, lo querían acusar de tener un sesgo, Eso es natural. Entonces, oye, los periodistas tenemos que estar lidiando entonces permanentemente con un frente de acoso a nuestro propio trabajo, cuando, como ha dicho Aníbal, nuestra misión es buscar la verdad, difundirla, Nosotros no somos gente de ningún partido, de ninguna tendencia, ustedes lo saben porque ustedes son periodistas. Esa es la misión de nosotros. O sea, ahora, no siempre lo que nosotros decimos le agrada a un gobierno, le agrada a un ciudadano, le agrada a un funcionario, o le agrada a una tribu de las redes sociales. Sí, es así. Efectivamente, Dani, tú lo decías muy bien, que ese comunicado se prestaba a múltiples interpretaciones, y es verdad. Yo creo que la falta del comunicado era que no tenía la claridad suficiente. Creo que la redacción estaba un poco oscura y por eso se prestaba a tantas interpretaciones de por sí. Las aclaraciones posteriores pues fueron pertinentes porque despejaron el panorama. Ahora bien, podría acusársenos que nosotros sufrimos de hipersensibilidad cuando se trata el tema. Y sí, es que debemos de ser hipersensibles ante un tema que es de trascendental importancia para la sociedad. No nos olvidemos que la libertad de expresión es la madre de todas las libertades. Y de ahí que nosotros los periodistas, que somos los usuarios, los beneficiarios principales, pero somos intermediarios de ese derecho también, tenemos que ser hipersensibles frente al Ministerio Público, frente a las autoridades, frente a todos los sectores en la sociedad. Esa es nuestra tarea. No podríamos cumplirla si fuésemos indolentes. Parece, Aníbal, que
el equilibrio entre lo que es la libertad de prensa, los medios de comunicación, no está parejo en el mundo a partir de lo que uno ha visto de este lado, en el caso de Nicaragua, Venezuela, Cuba, ahora también en México con el presidente López Obrador, donde la mayor cantidad de periodistas que murieron fueron de ahí. Pero si uno se va a China y se va a Rusia, ya entonces el equilibrio es otro. Sí, son situaciones extremas las que tú señalas, Freddy, y no se corresponden con lo que es la realidad en la República Dominicana. Obligados a reinventarse los medios de comunicación en esa búsqueda de la verdad, con una diversidad de fuentes que a veces no se sabe dónde está la mentira o la falsedad. En el caso de las redes sociales, los medios de comunicación ante ese reto y abacorados por el poder, cómo reaccionar para protegerse y proteger la libertad de expresión. Después de la pausa, a Aníbal de Castro, Miguel Franjul, con nosotros en el día de hoy.